Bienvenidos a un encuentro más acá en radiodemente.cl, donde aprovechamos de conversar, estudiar y estar atento a todo lo que está pasando en la coyuntura, no solamente en lo que tiene que ver con la cultura pop, sino que también con lo que tiene que ver con nuestro trabajo nacional, con nuestro rescate de memoria, con la cultura en sí, que va construyendo el inconsciente colectivo que nosotros tratamos de compartir todas las semanas a través de diferentes programas de esta estación cultural. Me encuentro con un invitado excepcional que está a punto de estrenar un documentalazo, un documento histórico súper importante, sobre todo para la gente que trabajamos en radio, y sobre todo para los fanáticos de José Miguel Vara, que somos muchos, una leyenda dentro del periodismo nacional, Premio Nacional de Periodismo, de hecho, si no me equivoco, el 2006. Y que trabajó justamente en un medio de comunicación demasiado importante para muchas personas dentro de la época de la dictadura. Y hay un documental que lo rescata perfectamente bien y nos encontramos con uno de sus directores, nos encontramos con Cristian Elwin. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, encantado, doctor. Gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Gracias a ti. Queremos conversar justamente de este documental que rescata los días de Escucha Chile, que era un programa que se transmitía de Radio Moscú, y que para la gente que no lo crea, porque mucha gente no debe saber esta historia, y eso es lo más interesante de esta pieza documental que ustedes realizaron, que no debe conocer que durante la dictadura, durante muchos años, gran parte de lo que podría llamarse la resistencia o la oposición en resistencia a la dictadura que tuvimos en nuestro país, se comunicó a través de este medio de comunicación que ni siquiera estaba en esta plaza, ni siquiera estaba en Chile, transmitía directamente desde Moscú, y que en una radio que alcanzó, si no me equivoco, a transmitir en 88 idiomas en toda su historia, y que justamente tenía un programa en español y dedicado a Chile. Cuéntanos de dónde nace la necesidad de realizar este documental y este rescate nacional como documento histórico. Mira, la verdad es que nace de la providencial aparición de los audios del programa que se creían perdidos desde la caída de la Unión Soviética. En ese contexto, claro, todos sabíamos de la historia de Escucha Chile, de las noticias que permitían superar el bloqueo comunicacional y entregarle acá la resistencia y la disidencia en Chile, pero también a todos los exiliados a lo largo del planeta, información sobre lo que estaba pasando acá y que se censuraba, no se contaba. Y nos topamos con Dante Melgarejo, un exiliado que primero en Alemania, luego en Suecia, eh, como disciplinada persona, se dedicó a grabar todos los programas de Escucha Chile a partir del año 75 en adelante, hasta el último programa del año 90. En Ponía cassette. una casetera primero y luego en cintas de pulgada, ponía al frente de la casetera, perdón, al frente de la radio de onda corta, una Satélite 2000, y todas las noches ponía rec, escuchaba el programa, esperaba que terminara y guardaba. Así que después de casi 20 años de considerar todo ese valiosísimo documento de información radial periodística, de darse por perdido, resulta que existía y que gracias a Dante vino a donarlos a la Biblioteca del Congreso Nacional, donde están siendo digitalizados y restaurados. Y ahí nosotros dijimos, caramba, este documento es una maravilla, es un reflejo impresionante de una época, y por sobre todo, que lo que nos pareció más atractivo es que creo yo que por primera vez se entrega una perspectiva sonora de la dictadura. Se sale de... Interesante eso, qué interesante. A ver, quiero que piquemos un poquito ahí, porque previamente, antes de que conversáramos con esta entrevista, hablábamos justamente de la sonoridad del documental, que es muy Claro. particular. Hace que tenga una atmósfera pesada y bastante como paranoica. Me voy a quedar con una de las frases del personaje que dice: uno no sabía si estaban arriba tuyo, detrás tuyo, ¿cachai? No sabía dónde estaban. Y esa sensación se extiende durante el documental, que dura 1 hora y media, casi 1 hora 17, si no me equivoco, el metraje perfecto. Y que justamente se siente en muchas capas de sonido. Particularmente hay un plano que a mí me encantó, que es donde desfochas la cámara y la colocas en un contrapicado, y no sé si el sonido del viento, no sé si es la música, uno no logra percibir qué es lo que es, pero hace un corte perfecto de un relato a otro. Y ese peso se siente audiovisualmente.
Entonces, me parece súper interesante que ustedes dos hayan decidido ahondar en lo que tiene que ver con el audio. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa fijación con la sonoridad? Ya que la mencionas como el único documento sonoro de la dictadura. Sí, ¿sabes qué tiene que ver con algo que nos pareció que hace la radio y que nosotros tomamos como directriz conceptual de la realización de la película? Y es que nosotros asumimos la radio como una especie de seguidora o en la actualidad de lo que es la tradición oral, donde es la conversación, el boca a boca, sin imágenes, sino con imaginación, donde las historias, los relatos, los testimonios van ocurriendo. Entonces, a propósito de ese espíritu que imbuye la realización de la película, de considerarlo desde la tradición oral, inmediatamente ya todo cobra el peso del sonido. Eh, yo te podría decir que la película es un 51% sonido y un 49% de visualidad, en su peso, en su carga y en la transmisión de información. Y eso fue repercutiendo en todas las formas en que nosotros abordamos la película. Por ejemplo, a nuestros protagonistas, Dante y Marcel, no los grabamos a cámara. Siempre nos juntábamos, en vez de hacer las conversaciones buscando la cuña, teníamos extensas jornadas, nos juntábamos antes del almuerzo, conversábamos con micrófono y grabábamos, o sea, grabábamos conversaciones. Lo que después de 2 veces que conversábamos, 3 veces sobre un mismo tema, van apareciendo, se complejiza el relato, aparecen todas sus aristas, por lo tanto ya no es una frase precisa para contestar sobre un determinado tema, sino que ya estás pasando a la narración de una historia, y eso fue fundamental. Y hay Y la selección de planos también es bien interesante. Siempre están a rostro de él, pero lo buscan desde el otro lado, desde una mirada como quien lo estoqueara, como quien lo estuviera stalkeando, como que estuviera detrás de él. Siempre hay como visiones fuera de foco, de repente hay unas ediciones que se mueven bastante como acompañando el caminar de él. Es bien interesante ese juego. claro, porque tiene que ver con primero plantear a nuestros personajes desde el presente. Esta no busca ser una película nostálgica. Y como parte de aquel espíritu, es decir, de dos personajes anónimos que construyen la pequeña historia fundamental para construir la gran historia que es la del programa, nosotros tratamos de abocarnos y centrarnos en sus presentes, no en la nostalgia. El audio puede ayudar a eso, pero ellos siguen vigentes, tienen proyectos, tienen esperanza, son optimistas. Entonces, nos importaba mucho que nuestros personajes fueran abordados desde acá. Y eso significaba acompañarlos en sus actividades cotidianas. Pero eso a la vez tiene otra repercusión, que tiene que ver con que nosotros intentamos quitarle a la película a lo largo de toda su historia la carga de la visualidad que ha sido emblemática en narrar lo que fue el proceso, perdón, lo que fue la dictadura misma. Entonces, no hay imágenes de Milico, no está el bombardeo, por cierto, no hay nada de eso. Todo se sustenta en el relato oral y no en el relato visual que, que ya está tan cargado además, ¿no es cierto? O sea, nosotros podríamos haber puesto un montón de fotos de aquello, pero no estaríamos contando ni mostrando nada nuevo. Al contrario, estaríamos utilizando una suerte de muletilla al ilustrar ciertos testimonios con imágenes ya conocidas. Por el contrario, nosotros le quitamos esa carga visual a la película para que fuera el relato mismo, con estos personajes en el hoy día, quienes contaran la historia. Qué notable eso, porque hay un ejercicio ahí, bueno, nosotros le decimos a eso, lo que tú estabas definiendo como la tradición sonora, nosotros en radio le decimos la imagen sonora. Para nosotros la imagen sonora es, es lo que se construye a través de la descripción y el audio y las capas de audio. Entonces, cuando hacemos radioteatro, por ejemplo, Claro. justamente tenemos una serie de capas que tenemos que ir viendo en dB, en decibeles, que vamos yendo, que va tomando protagonismo y preponderancia de acuerdo al relato. Entonces eso lo llamamos justamente la imagen sonora. Y es bonito que se trate de rescatar audiovisualmente una apuesta porque es muy experiencial la película. Es un documental que tiene mucho de sensación junto con el relato y que hace que sea también heavy porque es pesado, no es un relato, no es un relato simple, estamos hablando de gente que se trataba de comunicar para avisar que habían atrapado a algún compañero, gente que perdía Exacto. a gente cercana, entonces como no es un relato liviano, justamente. ¿Pensaron en eso en algún momento, en que quizá la experiencia
uno trataría de tratarse de hacérsela de alguna otra manera un poco más leve, quizás, al espectador. Pero acá hay un diálogo que tiende a ser derechamente franco, y por eso te digo, por lo mismo pesado, en ese sentido. Claro, bueno, es que también nosotros siempre hemos considerado que los espectadores son activos participantes en la construcción de la película, no son meros receptores pasivos. Entonces, nosotros, y por eso la importancia del sonido con las diferentes capas que estábamos abordando en la narración. O sea, está la capa del testimonio, ponte tú, que va a apelar a la racionalidad, al conocer ciertas cosas. Está la capa de la noticia, que te va a llegar en otra dimensión, tal vez más racional. Está la capa de la banda sonora de Águilas Paralelas, que le pone ciertos elementos de, como decir, de incertidumbre o de énfasis dramático o de pausas, etcétera. Y también está la capa del sonido radial utilizado de manera plástica, como de manera dramática, ¿no es cierto? No solo como con la dificultad de sintonizar la radio, sino que ese ruido, esa estática, toda esa estática es también un correlato de ciertas sensaciones interiores de los personajes. Entonces es apabullante. O sea, ¿para qué te explico? Cuando escuchamos los programas de la radio para ir seleccionando aquellos momentos que nos interesaban, el audio es agotador escucharlo. Es súper agotador porque la onda corta no llega con alta precisión a la No, radio. Sin se exagera. embargo, sin embargo, eso es un aporte para la película. El ruido está utilizado de manera dramática. Entonces, Pero quiero preguntarte algo. ¿En algunos momentos ingresaron más ruido aún? Algunas veces el relato de José Miguel Vara, que era el locutor oficial y que es un importante periodista en nuestra historia, tiende a pasar de primera capa como a segunda y de repente sube la música y tratar de pasarla. Entonces pareciera como que estuvieran también jugando con esas capas de frecuencia. ¿Fue así o una percepción? o sea, nosotros no intervinimos el audio de la radio más que para hacerlo lo más entendible posible, pero Ya, no lo trabajamos para nosotros tratar de poner capas dentro de ese relato. La señal de onda corta es muy inestable, entonces de repente hasta se colaban audios de radios alemanas entre medio, sí, se por escuchan eso. Exacto, pero eso es propio del mecanismo radial. No, nosotros no intervinimos para darle más ruido, quitarle ruido, etc. Mira, qué interesante porque de verdad es muy de experiencia el documental, es muy Sí. sensorial, es Yo creo súper. que eso tiene que ver con lo que tú mencionabas, doctor, que tiene que ver con que cuando uno atrapa una historia desde la escucha, eh, entra a funcionar la imaginación, a diferencia de cuando la atrapas desde la visualidad, que es menos cuestionable. Entonces se transforma el espectador en un constructor activo de lo que está percibiendo, de lo que está escuchando, porque ese audio le influye emocionalmente, hace tocar ciertas fibras que a lo mejor lo llevan a un recuerdo, a lo Sí, mejor lo pero igual llevan a una emoción. sí, pero ustedes corrieron un riesgo súper interesante y lo encuentro súper valiente, por eso me gusta mucho lo que estaban haciendo. Eh, Porque nosotros cuando trabajamos en audio para ese tipo de cosas, por ejemplo en radio, que es un tema que de hecho tengo harta experiencia en radio de teatro, hace 10 años trabajé mucho en Iberoamérica haciendo radio de teatro, eh, y justamente cuando uno trabaja en ello, piensa de inmediato que el sonido o la molestia o el quiebre sonoro tiene que tener un pequeño eslabón en la cabeza del oyente. Por Ujú, ejemplo, si una persona nunca viviera en África y nunca hubiera escuchado un tren, si le pongo un sonido nunca va a saber que es un tren, no lo va a asociar en su cabeza ni lo va a cerrar. ¿Cachai? Entonces, como claro. que no se puso cerrado. Sin embargo, como por ejemplo esa incertidumbre que te pregunto yo por los audios que pasan por arriba o no, que me hacían pensar que de repente habían jugado, es porque hay muchos de los códigos de haberlo escuchado en onda corta, que no me tocó, nunca lo escuché yo. Entonces, al desconocer el material original, te provoca esas sensaciones y es un riesgo importante. Sin embargo, ustedes lo juegan y lo dejan ahí. Dejan que Ahora, sea, dejan que sea como tenía que ser en la época. ¿Cachai? Por eso te pregunto si nunca se consideró el otro día. Es como, así, esto es así. ¿Cachai? claro, y sabes que en ese sentido tienes toda la razón. Y nosotros incluso en un principio queríamos hacer una película tal vez más experimental, aprovechando aún más el juego de la onda corta, los ruidos, la estática, la interferencia de otras radios en medio de un discurso. Pero ¿sabes qué pasó? Que las películas son organismos vivos.
entonces la película se niega a ciertas cosas de repente. La película nos fue domesticando a nosotros. Nosotros queríamos Sí. poner más ruido en ciertas partes para dar un énfasis a cierto testimonio, por ejemplo, pero la película te dice, no, no, no funciona. El testimonio es lo que tiene que correr acá. El ruido es para otro momento, es para crear sensaciones. Entonces, bajo esa premisa, nosotros fuimos también siguiendo el fluir de lo que la película iba pidiendo. Y eso tiene un correlato en otras dimensiones, por ejemplo, doctor. La película nosotros la íbamos a estrenar en octubre del 2019. Estábamos Ya, listos para estrenar. Y viene el estallido social. Y la película empezó a significar otra cosa. sí, Lo que nosotros teníamos construido, de repente la película nos empezó a decir, escuchen lo que está diciendo afuera la gente. Y escuchábamos y decíamos, basta, basta con la constitución del 80, basta AFP, ¿por qué la salud no es para todos? Y empezamos a reescuchar la radio del periodo y empezamos a ver que la radio no solo había hecho denuncias importantes sobre detenciones y procesos de derechos humanos, sino que la radio había anticipado que todas las quiebras que se habían hecho de las empresas tenían las privatizaciones como objetivo. Empezamos a escuchar que la radio decía, ojo con el plebiscito del 80, que esto va a significar ciertas consecuencias para la imposición de cierto sistema para el país. Y así, empezamos a escuchar y de de repente hecho, la perdón, radio, anuncio es lo que estás comentando, lo anuncia, y de hecho es muy interesante porque de pronto mientras estás escuchando este relato aparece el apellido Piñera, claro, y por aparece el José sistema, Piñera, por la implementación del sistema previsional. Entonces, claro, de pronto, una película que tenía que ver con dos personajes vinculados a un hito periodístico radial, empieza a hacer sintonía con lo que está pasando afuera, y lo que era una película, si quieres, que combinaba el presente de dos personas con su pasado, de repente la película empieza a involucrar al Chile que está pasando en el momento. En la radio, y aparece en la película, tú vas a escuchar cuando se siembra el modelo que hoy se quiere abolir. Entonces, la película se transforma en una película muy contingente. Y esto sucedió en otro aspecto. Luego viene la pandemia, entonces la película, si bien ya tenía contemplado sintonía fina con la contingencia, no lograba salir, se presentó en algunos festivales, tuvo bastante buena recepción, pero cuando llega el momento de que se va a estrenar, y ahora imagínate, se estrena una semana después de que se va a Piñera, en pleno proceso constitucional. Y ni hablar si queremos empezar a hacer resonancias con lo que está pasando en el mundo. Entonces, la película no solo nos domesticó a nosotros, sino que se fue subiendo poco a poco al carro de la historia, haciendo sintonía con lo que estaba pasando con el país, con el periodo histórico que estamos viviendo. Y eso es mérito de la película, obviamente, no es nosotros. La película se fue adaptando a los tiempos. hablemos de resonancia, es súper bonito que pensemos en eso, porque así como este personaje decidió un día que era importante grabar esos programas de radio, de Sí, pronto ustedes justamente un día deciden hacer esto, hacer este documental y rescatarlo justamente porque tiene que haber una resonancia justo en este periodo, 30 años después. claro. Entonces me parece súper sincrónico esta amplificación del relato. Exacto. No se concentraron tampoco, es súper importante como que uno se podría haber concentrado en el locutor, en José Miguel Vara, justamente porque es un escritor, es un tipo que ha sido publicado en muchos idiomas y todo eso. Sin embargo, ustedes fueron a las personas, fueron a buscar a las personas. También eso tenía que ver con que el relato oral no fuera académico, sino que fuera popular. Tiene que ver con que si tú ves a Dante o a Marcel pasar por la calle, es lo más probable que no te des vuelta. Sin No, nunca. embargo, Sería, detrás de esas personas anónimas, de esas pequeñas, de esas microhistorias, digamos, hay historias de vida fenomenales, tremendas, por cierto, algunas impactantes, pero nosotros fue también como otro paraguas conceptual el hacerlo desde la pequeña historia para hablar de la gran historia. Y en vez de que las personas estén hablando de la radio, nosotros usamos la radio para hablar de seres humanos y de las historias que hay detrás. Eh, Nos pareció interesantísimo relevar el anonimato en la construcción de un proyecto tan grande y,
y relevarlo para entender que sin esos anónimos la gran historia no sucede. O sea, si Marcel no junta y recopila todo, o quienes trabajaban en el aparato periodístico clandestino, no juntan estos papeles, se juegan la vida sacándolos del país para que lleguen a la radio, y luego Dante no lo graba, no hay nada de eso ahora. Entonces, son las historias pequeñas las que permiten que la gran historia suceda. Y eso también fue una motivación de nosotros para construirlo en base a estos dos personajes y al tercer personaje, que es la radio. Claro. Oye, Cristian, lamentablemente te tengo que dejar ya, estamos cerrando esta entrevista, que me aclara mucho más la experiencia que tuve el día de ayer al ver el documental, porque fue toda una experiencia, como animal de radio clásico me movió, me pasaron cosas, Qué encontré que era bueno. así es un relato pesado de asumir en muchos sentidos, y eso me pareció que también es fuerte, que también es momento de escucharlo. Me pasó que, no sé, me pasó como que pensé en un momento como que no era necesario ser suave para decir lo que estaba pasando ahí, y me gustaba eso, y me gusta ese riesgo. Así que, nada, quiero agradecerte la cinta, dónde la gente la puede ver, darle todas las indicaciones, y dónde los puede seguir a ustedes también por si quieren más información sobre el material del documental. Sí, mira, la película se estrena el jueves 17 y va a estar en salas independientes a lo largo del país. Así que todas y todos bienvenidos a esta experiencia audiovisual, este periodo tan importante de la historia con una mirada tan original como es la perspectiva radial y que al mismo tiempo tiene una sintonía muy fina con lo que está pasando en el país ahora. Entonces, entre que funciona desde lo emotivo, pero también funciona en términos de comprender y hacer justicia con lo que está pasando. Y algo que no te mencioné, doctor, pero que también es muy importante, yo creo que esta película también viene a llenar el vacío de reconocimiento hacia todo este equipo de personas que hicieron este programa. No ha habido un real reconocimiento ni del mundo periodístico, ni del mundo político, ni del mundo radial a quienes hicieron este programa durante 17 años con un nivel de profesionalismo, con una entrega total desde 17.000 kilómetros. Y espero que esta película y los testimonios que ahí aparecen vengan a hacer justicia con este enorme grupo de personas que jugaron un rol tan importante. Perfecto. Estamos con eso. Nosotros desde Radio Mente vamos a apoyar lo que más podamos hasta el día del estreno para ver que la gente se acerque a la sala y por lo menos la conozca y se también aproveche de conocer esta tremenda historia. Gracias, Cristian. Agradecele también a tu compañero en este relato, que tiene que haber sido toda una aventura el tiempo en que desarrollaron este documental. Y nosotros, estimados, vamos a estar informando cuando sea el estreno de Mosca para que lo puedan ver, lo disfruten y podamos todos comentar también, saber un pedacito más, conocer un poquitito más de lo que fue la historia de nuestro país, que muchas veces hay que estarla sacando ahí con polvito, con cerillo, para poder recolectarla. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo a todos. Esto es radiodemente.cl. Chao, gracias.